en el nombre de Jesús. Qué bueno poder estar con ustedes este tiempo para poder platicar de la palabra de Dios, sin antes no pedirle al Espíritu Santo su guianza, así también como enviarles el saludo de parte de Carmencita y mío, y estar diciéndoles gracias por tomarse el tiempo para poder tener esta comunicación por el medio que usted lo está haciendo, y nosotros estamos contentos porque queremos seguir hablando de la palabra de Dios. Los tiempos preciosos, ¿por qué no decirlo así?, que estamos viviendo, lo digo precioso porque son oportunidades que nos está dando lo que se está viviendo para poder buscar cada día más del respaldo de la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes sobre una parte de la paz de Dios, con la idea de que recordemos, o si no, aprendamos que para nosotros hay una gran oportunidad de obtener la paz de Dios. Como decía, en los tiempos que estamos viviendo se habla de muchas situaciones, y cuando hablamos de la paz sabemos que en muchas partes de este bendito mundo hay paz en unos y no hay paz en otros. Quiero decir que, pensando en el sentido bíblico de la paz de Dios, es una relación que nosotros podemos tomar personalmente, que nos puede ayudar a vivir en una situación material, de salud o de relación, de una relación con Dios. Y cuando pensé en compartir esta parte de la paz de Dios, primero tenemos que recordar que cuando se habla de paz, hay dos formas de decirlo, conforme el diccionario o conforme el conocimiento que tenemos, que decimos que paz es que no haya un confrontamiento entre uno u otro individuo, o entre un grupo o otro grupo, o de una nación y otra nación. También es bonito recordar que paz, un sinónimo es, lo tomé y lo apunté por acá, que dice, paz es tranquilidad, sosiego, quietud, calma, reposo, concordia, armonía o un acuerdo. Cuando digo esto es porque me aboqué a la palabra de Dios, la bendita Biblia, y encontré en Números capítulo 6, donde se escribe, o está escrito, y encontramos lo que viene del Antiguo Testamento, y es de la época cuando Jehová le hablaba a Moisés, y una de las cosas que Jehová le dijo a Moisés fue: dile a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, que nos bendijera sacerdotalmente, y eso lo encontramos en Números capítulo 6, versículos 24 y 26, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Como decía, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que pongas sobre nosotros su paz, que pues significa vivir en tranquilidad, vivir en paz, sin sosiegos, con quietud, con calma, con reposo, con concordia, con armonía o acuerdo. Pero al final de esta bendición sacerdotal dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. De lo que mencioné anteriormente, que es la tranquilidad, muchas de esas palabras, sinceramente, en este tiempo no las tenemos nosotros. Estamos dándole más credibilidad a las cosas que vivimos, a las presiones que se nos ponen, a las situaciones que nos hacen desviarnos de esa paz que Dios nos da. Cuando busqué una relación de paz, hay tanto que hablar de la paz
conforme la palabra de Dios. Encontré 6 citas bíblicas que voy a usar en este tiempo que estoy compartiendo con ustedes. Como decía, en la actualidad muchas de esas palabras que son parte de la paz no las estamos teniendo porque vivimos más preocupados por las necesidades que nosotros tenemos. Y eso hace que de la paz de Dios ni nos acordemos. Cuando nosotros vivimos en quejas y lamentaciones, nos olvidamos de las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que usted sabe de tantas promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios nos tiene en la actualidad y para el futuro de nuestras vidas. Hay tantas promesas de Dios que nos ayudan, pero todo está basado ¿en qué? En que nosotros mantengamos la lectura, la Biblia, que es un manual de guía para nuestras vidas. Otra de las citas que escogí yo para poder compartir con ustedes hoy está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Y por cierto, que cuando yo empecé a hablar de este pensamiento de la paz, puse en mi tema medios para obtener la paz de Dios. Y lo que estoy compartiendo es uno de los medios de esos que podemos encontrar. Cuando tenemos relaciones verbales con nuestros hermanos en Cristo Jesús, sabemos que sacamos luego la palabra Dios, el Padre. Él creemos que nos respalda. Pero como decía en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 11, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sigan. Como les decía anteriormente, nosotros queremos que las cosas se den conforme son nuestros pensamientos. Me atrevo a decir que si no estamos bien en estos momentos que estamos viviendo es porque no le hemos puesto en las manos de nuestro Señor Jesús nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestra forma de actuar sobre la necesidad que tenemos económica y de salud. Actuamos más como pensando en que voy a hacer esto porque Dios me va a respaldar. Pero es una como convicción humana que no nos hace pensar que podemos hacer cosas hermosas en el nombre de Jesús, pero como leí anteriormente, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11, es que queramos vivir y que queremos tener días buenos, tenemos que aprender a refrenar nuestra forma de hablar, evitar de hablar cosas que no son buenas, no engañarnos, no decir cosas que son de nuestra forma de pensar, porque estamos pensando, me atrevo a decir, en la paz del mundo, no en la paz de Dios. La paz de Dios es diferente porque hemos aprendido que la palabra de Dios nos enseña muchas cosas cuando nosotros confiamos y Él nos responde. Tenemos que quitar esa ambición, esa ansiedad de que todo tiene que salir luego, quitarnos eso que estamos viviendo a nuestra manera, como decía anteriormente, y no ponerlo en la mano de nuestro Dios. Hay momentos que nosotros tenemos que ir aprendiendo, como está escrito en la palabra de Dios. Esta es una de las terceras citas bíblicas que yo tengo para este momento, y está en Filipenses capítulo 4, versículo 9, que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que se nos dice que lo que aprendimos, lo que recibimos, lo que oímos y lo que vimos, tenemos que hacer en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuánto mensaje no hemos escuchado?
¿Cuántas veces nosotros decimos cosas hermosas del conocimiento de la palabra de Dios, pero solo llegamos hasta ahí? Anteriormente se nos enseña que tenemos que tener esa seguridad de que tenemos que responder a lo que Dios quiere que hagamos para tener su bendita paz. Hemos pensado, hemos querido vivir en un estado de depresión, de angustia, de intranquilidad, y me atrevo a decir que aún asistiendo al templo o orando a solas, no tenemos respuestas. Seguimos mal. Pensamos que Dios no nos escucha. Pensamos un montón de cosas conforme a nuestra conveniencia personal de cambiar lo que estamos viviendo. Yo apunté por aquí unas partes muy importantes cuando hablamos de esto, cuando dice que lo que aprendimos, que recibimos, que oímos y que vimos, tenemos que hacer. ¿Cuántas cosas usted no ha escuchado en la congregación de Visión de Fe Amatitlán? Soluciones, sanidades, empleos que aparecen. Y me atrevo a decir que estamos viendo que hay resultados. Hay personas que insisten en orar, pero haciendo obediencia a la palabra de Dios. Fíjense que nosotros vivimos como, no sé cómo expresar la palabra, pero nosotros venimos al templo, oramos a solas, pero con un pensamiento de que voy a orar y a la semana o 3 días después va a estar el resultado. Es decir, estamos viniendo al templo, estamos orando a solas, pero con una confiabilidad de que así digo yo, que va a suceder. Y a usted me dirá, pero no es así como nosotros tenemos que pedirle al Señor. No es que nosotros tenemos que ir al templo y orar a solas para clamarle al Señor. Cierto, esa es la enseñanza, pero dice la palabra de Dios que lo que aprendimos hoy tenemos que hacer. Se nos ha dicho que no juntamos, se nos ha dicho que no dudemos, que no robemos, que no hacemos tantas cosas que nos manda el Señor. Y a veces lo que nosotros ponemos es, y decimos, porque repito, lo hemos dicho, lo han dicho mis hermanos en sus prédicas, ¿para qué? No vale la pena, sigo igual, no tengo ningún cambio. Pero es porque no estamos buscando la paz de Dios como Él nos dice. Dice en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto es algo que nosotros tenemos que tomarlo y hacerlo rema a nuestra vida. Y al final, como decía anteriormente, buscamos como que soluciones con pensamiento humano, no como el conocimiento de la fe. Y nosotros, como el conocimiento humano, actuamos de muchas maneras, pero al final terminamos peor. Fíjense que cuando oímos la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recuerden que al principio de esta plática hablé sobre el libro de Números, capítulo 6, del 24 al 26, y les repito que al final dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tenemos que hacer énfasis que nuestro Dios dirija siempre su mirada hacia nosotros y esa paz la tengamos. Escucharle su palabra es importante porque nos enseña que tenemos que crecer en la fe que nos permite llegar a ese lugar del templo, a ese lugar apartado cuando oramos y clamamos a Él. Nosotros sabemos que necesitamos estar unidos,
Necesitamos fortalecernos, necesitamos que podamos decirnos entre uno a otro en relación a la palabra, amados unos a los otros, es que tenemos que instruirnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que darnos el ánimo de poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos viviendo situaciones? Sí, pero yo oigo muchas expresiones entre miembros de la iglesia que me levantan esa fe espiritual y me uno a ellos porque dicen, sí, estoy viviendo una situación seria, pero no quito la mirada en Dios. Me aferro a la mano del Señor Jesús e invoco la unidad en mí del Espíritu Santo que está en este lugar, porque se nos fue dado cuando Jesús nos mencionó que vendría y está y estará con nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 23. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repito, la necesidad de tener la comunicación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo sea por siempre. ¿Saben? No les estoy diciendo que se van a acabar los problemas que se está viviendo y las necesidades que tenemos. Lo que estoy diciendo es que podemos vivir en paz. Esas cosas estarán, pero nosotros las venceremos porque Dios está con nosotros y la paz de Él sobrepasa todo entendimiento. Gracias por aquellos que expresan, que me hablan diciendo, grande es el Señor. Sé que estoy necesitado, sé que estoy sintiendo dolor, sé que me preocupa el alimento y cubrir las necesidades que tenemos en este mundo, pero confío en Él y eso es muy hermoso. Tenemos que hacerlo, tenemos que avanzar con esa fe, con la fe de que la paz de Dios esté con nosotros. Y esa paz, ¿cuándo la vamos a poder tener realmente? Cuando realmente lo anhelemos de corazón. Cuando lo anhelemos, vamos a dejar por un lado lo que estamos viviendo y decir, tu voluntad es la que se va a hacer, porque hoy sí pongo delante de ti, porque voy a obedecer lo que tú me has enseñado, las normas que tengo que hacer, lo que tengo que cumplir para poder tener esa paz que tú tienes para con nosotros. Y hay algo tan precioso que cuando nosotros logramos, mira, hasta tenemos ganancia, porque dice en Salmos capítulo 4, versículo 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hasta un descanso hermoso vamos a terminar al final de un día. Recordemos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Tomémoslo. La paz del mundo nos engaña, pero la paz de Dios nos levanta y nos guía. Mantengamos esa fe, mantengamos esa obediencia de anhelar el seguir el manual de la vida, la lectura bíblica, para que nosotros podamos ser bendecidos con la paz de Dios. Hay tantas cosas, porque decimos que el que en Él confía, todo le es posible. Mi paz es la paz más hermosa que hay en esta vida que vivimos. Y que esa paz esté bajo la voluntad de nuestro Dios. Te recuerdo, mantengamos el anhelo de que el rostro de Dios esté en nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Obedeciendo y creyendo. ¡Ánimo! No te preocupes por lo que estás viviendo. Dios está contigo. Unámonos y hagamos lo que vimos, lo que escuchamos, lo que se nos dijo y lo que hemos leído. La paz de Dios está en nosotros, mas nosotros solo tenemos que tomarla. Que Dios bendiga a ti, a tu familia, a tu descendencia, y repito, el amor y el abrazo de Carmencita y mío para con ustedes. Los amamos en la paz del Señor, que Dios los guarde y los bendiga por siempre. Hasta pronto.